Hermanos, les saludo con la paz del Señor. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Pasados por agua? Le damos gracias al Señor que pudimos llegar a su casa. Y a pesar de la lluvia, yo dije, Señor, venía orando en el camino. Señor, está lloviendo. Va a haber muchos que van a faltar. Y a pesar de la lluvia, este lugar está lleno. Gloria a Dios. ¿Le damos la gloria al Señor? ¿Sí? El Señor nos ha traído para glorificar, adorar su nombre. Le voy a invitar a que pueda cerrar sus ojos por un momento. Vamos a orar. ¿Sí? Señor amado, te bendecimos, te adoramos. Hace un momento cantábamos, Señor, y con el corazón dispuesto, Señor. A pesar de la lluvia, Señor, aquí están tus fieles. Este es tu pueblo, tu iglesia. Ellos no esperan oír algo de mí. Ellos esperan oír algo de ti. Y esperamos que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Que pueda, Señor, ser sembrada la semilla. Señor amado, en nuestro corazón, germinar, crecer, dar frutos. Te doy gracias por este tiempo y te ruego que tú tomes el dominio, el control, sean tus palabras y no mías, Señor, sea tu palabra en el corazón de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús encomendamos este tiempo en tus manos y que todo lo que hagamos, digamos, te glorifique a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Me toca compartirles la palabra del Señor hoy. El título que le puse a este sermón, lo que el Señor puso en mi corazón para compartirles, lleva por título Soportando la tentación. Y le voy a invitar a que pueda tomar su Biblia y vamos a abrir en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Vamos a leer ahí. Amén. Cuando lo tiene, puede decirme amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice así Mateo, capítulo 26, versículo 41, lo leemos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe que en el mundo de los experimentos sociales, usted puede encontrar ahí en Facebook o TikTok o alguna de las redes sociales, muchas de estos experimentos sociales, ¿no? Existe uno hace muchísimos años y es así como un experimento científico. Le llaman la prueba de los bombones. No sé si lo ha visto alguna vez, pero se lo voy a contar en breves palabras. Se trata de dejar a un niño o una niña sentado en una mesa. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? No se durmió todavía. Qué bueno. Se trata de dejar a un niño o una niña sentado en una mesa con algún dulce preferido, ¿no? Un chocolate, una taza de helado, ¿no? Algo que le guste. Y con la indicación específica de no lo toques hasta que yo vuelva, le dice la persona. Yo te lo dejo acá, tenés que esperar hasta que yo regrese. Y entonces se suele dejar a los niños por algunos minutos solos con este dulce, ¿no? Este chocolate tan rico, ¿no? Que es rico para nosotros, imagínense para un niño, ¿no? Se puede imaginar la impaciencia, ¿no? De estos niños. Estamos hablando de que no se puede comer su chocolate favorito, ¿no? Usted lo puede comprobar con sus propios hijos. ¿Cuántos tienes hijos? ¿No? Todos tenemos hijos. Y no lo toques hasta que yo te diga, hasta que mamá o papá lo abra, ¿no? Bueno, algunos aguantan, otros no. Así mismo pasa con esto, o pasó con estos niños, ¿no? La estadística dice que muchos niños no pudieron resistir a la tentación de comerse su dulce o su chocolate. Y relojeando así con picardía, alrededor así como, a ver si nadie me ve, ¿no? Se lo comían. El 30% de los niños pudieron soportar, pudieron esperar, pero el otro 70% de los niños no logró soportar, se lo comieron.
Y el que no se lo comió le pegó una lambeteada o le pasó cual niño un dedo, ¿no? Como a la torta de cumpleaños. Un dedo y se lo come. Un dedo y se lo come. Esto nos demuestra, hermanos, que la tentación es algo que vivimos día tras día, desde muy pequeños, desde muy niños. Y somos tentados al quebrantar cualquier ley que se nos dé. Estos niños no pudieron soportar a la sola orden de decir, no lo toques, hasta que yo vuelva. No le dijo, te vas a quedar dormido al lado del chocolate una semana. Tan solo unos minutos, ¿no? No hay ninguna persona sobre la faz de la tierra que no pase por un momento de dura tentación, ¿no? Ninguno. Ninguno puede decir que no ha pasado por un momento de dura tentación. ¿Cuántos han pasado por una tentación alguna vez? Todos lo hemos pasado. Y frente a esta declaración de que no hay ninguno que pueda decir, no, yo no pasé por ninguna tentación, yo todo, superhéroe, ¿no? Vienen algunas preguntas a nuestra mente, ¿no? Como, ¿qué hacemos con las tentaciones? Ya que ninguno puede pasarla por alto, ¿qué hacemos con ellas? ¿Podré soportarlas? ¿Cómo las resistimos? ¿Qué tengo que hacer para poder soportarlas? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Cómo puedo hacer para vencer esto que me tiene mal traer? Vamos a responder algunas de estas preguntas a través de la Escritura. ¿Qué le parece? Ahí en nuestro texto, en Mateo 26, 41, dice, velad y orad, lo repasamos una vez más. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, al leer este pasaje, vamos a tratar de entender algo que pasa en este contexto, ¿no? Esta historia. El que está diciendo estas palabras, ¿sabe quién es? Jesús, muy bien. El que está diciendo estas palabras es el Señor Jesús, que sabiendo que le llegaba la hora de morir, yendo con sus discípulos a orar a un lugar llamado Getsemaní, ¿lo recuerda? Ese lugar, Getsemaní, significa prensa de aceite, lugar de presión o lugar de aflicción, podríamos decir alegóricamente. Él se dispuso a orar porque estaba atravesando por un momento muy, muy, muy difícil de su vida personal. ¿Han pasado por momentos difíciles alguna vez, hermanos? Por momentos de tentación, pero realmente difíciles, ¿eh? Difíciles, difíciles. Dice Juan, no lo busque, yo se lo leo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27, se lo voy a leer en una versión, Palabra de Dios para Todos, dice así, palabras de Jesús, hablando con sus discípulos en esta misma oportunidad, ¿no? Ahora estoy muy angustiado, le dice Jesús, y no sé qué decir. Imagínense, a un Señor Jesús, al Dios Todopoderoso hecho carne, diciendo, estoy extremadamente angustiado y no sé qué decir. ¿Alguna vez se ha quedado sin palabras? No sé qué decir. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora de sufrimiento, o sea, quítamela, Señor, no quiero pasar por esto. ¿Por qué voy a decir eso? Dice Jesús. Pero si para eso vine. ¿Qué diré? Dijo Jesús. Le diré a Dios que me saque de esta hora de la prueba, de esta hora de la tentación, que me la quite. Yo no quiero sufrir. Sin embargo, un versículo más adelante, en el versículo 28, él declara, Padre, da gloria a tu nombre. ¿Sabe qué significa esas palabras? Señor, a pesar de que paso por un momento difícil, glorifícate en mí. Glorifícate. Yo te pido que lo quites, yo te pido que me lleves a hacer otra cosa, no que te glorifiques. Ahora, volviendo a ese texto, en Mateo 26, puede poner su mirada ahí por un momento, versículo 38, vamos a leer ahí. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Cabe otra pregunta. ¿Se ha sentido muy triste alguna vez en un momento de tentación? Así quizás abrumado, ¿no? Porque lo que trata de decir acá Jesús es que Él se encuentra abrumado por la tentación, por el difícil momento que está pasando. Y triste. Ese momento difícil lo puso triste, ¿no? Ahora, muchas cosas acontecen en la oración que hace Jesús en esa noche. Y una de ellas es que Él es tentado cuando encontramos las palabras en su propia oración en el versículo siguiente, versículo 39. Dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. ¿Puedes decirlo con fuerza? Pero no sea como yo quiera, sino como tú. Pase de mí esta copa, sin entrar mucho en las profundidades de esta declaración, de estas palabras, significan para Jesús, si es posible, si hay alguna manera de pasar por alto esta parte del proceso, Señor, hazlo. Porque a nadie que pasa por un momento de dolor y de dura tentación, le gusta pasar por eso, ¿no es cierto? Yo no creo que haya alguno en este lugar que le gusta pasar por un momento de dolor. A ver, levante la mano, ¿quién le gusta pasar por un momento de dolor? Ninguno, ¿no? A ninguno, no he escuchado alguna vez a alguna persona que diga, bueno, la verdad que me fascina pasar por dolor, me fascina. Señor, mándame más, ¿no? Ninguno. Todos le queremos esquivar a esa parte, ¿no? Y si fuera posible, Señor, si fuera posible, a un costado. ¿Saben qué significa las palabras, pero no sea como yo quiera, sino como tú? Significan, acá parafraseando, Señor, me duele este momento, no me gusta, pero lo acepto. Que se haga como vos quieras. Yo estoy acá y quiero hacer tu voluntad. Que se haga como vos quieras. La verdad, no me gusta, me duele, pero estoy dispuesto. Ahora, ¿sabe que esto también es ser discípulos de Jesús? Pensaba por un momento, ¿cuántos vinieron el miércoles pasado? Muchos, ¿no? El hermano Luis nos compartía acerca de que nuestro comportamiento y nuestras acciones demuestran quién es nuestro maestro, ¿no? Es así, ¿no? Nuestras acciones, nuestro comportamiento demuestran quién es mi maestro. ¿Qué me está enseñando a mí? Si el mundo, la filosofía de este mundo, Jesús es mi maestro. En pocas palabras, ¿no? Aprender a soportar las tentaciones también habla de ser un discípulo de Jesús. ¿Lo sabía? Porque estamos aprendiendo del mejor maestro a soportar. Jesús puede entender nuestras tentaciones. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo fue tentado en todo. ¿Recuerda Hebreos capítulo 4, versículo 15? Porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado, sin mancha. Cuando dicen todo, significa todo. Así que si estás pasando, mi hermano, por un momento de tentación, bueno, Jesús también la pasó. No importa cuál sea esa tentación, no importa el nombre que lleve, el título, lo duro que sea, o lo tupido, ¿no? Dice alguna frase por ahí. No importa, Jesús también lo pasó. Estás pasando por un momento de duro dolor, de difícil dolor, Jesús también lo pasó. Estás pasando por una profunda tristeza, bueno, Jesús también pasó por una profunda tristeza y aún más que nosotros, ¿no? La diferencia entre Jesús y nosotros, mis hermanos, el que es que Él nunca pecó, nunca falló, nunca cedió ante la tentación, nunca. Y sería bueno que hoy aprendamos de Él, ¿no? Yo, cuando leemos la Biblia, hermanos, el propósito es aprender a ser como Jesús. Es aprender a ser en todos los aspectos. Y no podemos querer
solamente la parte en la que Él pone la mano sobre los enfermos y sana. No podemos querer la parte en la que Él ora y sucede un milagro, ¿no? O suple pan, o viene la parte en donde el Señor suple, escucha nuestra oración, suple nuestras necesidades, ¿no? También debemos aprender de esta parte de la vida de Jesús, ¿no? Está serio. Aún en esa noche tuvo una de las tentaciones Jesús más difíciles y nos dejó una de las mejores enseñanzas al respecto. Velen y oren si no quieren ceder ante la tentación. Lo importante es saber cómo resistir a la tentación. ¿Quiere saber cómo resistir a la tentación? Lo importante de saber cómo resistir a la tentación es saber cómo identificarla. ¿Para qué? Para desarrollar las herramientas correctas y aplicarlo a nuestra forma de vida. Así que, con esta premisa, respondamos las preguntas que nos hicimos al principio, ¿no? Entre ellas podemos responder a la primera pregunta que dice, ¿qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? ¿No? Para yo poder aprender a identificarla, debo saber qué es la tentación. Y ahí sí le voy a invitar a que pueda abrir el libro de la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a leer ahí. Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué es la tentación? Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así, ¿lo tiene? Uno es tentado cuando se deja llevar. Yo lo leo en palabra de Dios para todos, pero usted ahí acompáñeme en su versión. Amén. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. 15. Luego, el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Amén. Según este pasaje, podemos entender, mis hermanos, que tentación es un deseo malo y desmedido, ¿no? Un impulso hacia algo, o alguien también puede ser, una persona, que podría ser inconveniente. Podría resultar en pecado si se tratara de violar la ley de Dios. Le voy a dar este ejemplo. Uno podría sentir, como los niños, del que hablábamos al principio, un profundo deseo de comerse un chocolate. A mí me gustan los chocolates. ¿A cuántos les gusta el chocolate? A mí, dos nomás. Yo pensé que era más. Mire, le voy a confesar esto, pero anoche nos compramos un chocolate. Y lo acabé con un café. Ahora, podemos sentir un profundo deseo de comernos un chocolate, ¿no? Es rico, a mí me gusta. Todo el que puede, lo hace. Pero, si usted, o si alguno de los que están en este lugar es diabético, ¿qué pasa? No puede, aunque tenga que un profundo deseo de comer. No puede. ¿Sabe por qué? Porque puede afectar su salud. Usted se puede morir, incluso, ¿no? O no seguir el consejo del médico, ¿no? Y ahí se bajó su Coca-Cola al médico, la hermana. Podemos sentir un profundo deseo de hacer cosas, pero tenemos que revisar si afecta nuestra salud espiritual, nuestra relación con Dios. Así también es la tentación con nosotros, hermanos. A veces sentimos un profundo deseo de hacer algo, de decir cosas, de estar con una persona, etcétera. Pero antes debemos pensar si este deseo no agrede la ley de Dios, si no ofende a Dios. Debemos pensar si es lícito para nosotros y si también afecta nuestra relación con Dios. No importa de qué se trate, debemos pensar eso fríamente.
¿Afecta mi relación con Dios? Una tentación para un hombre, entre tantas que podría tomar, entre tantas que podríamos decir hoy, una tentación para un hombre sería como cuando una mujer lo busca y lo incita a engañar a su esposa, ¿no? Hacer. ¿Podría o no ser una tentación? Claro que sí. Y eso jamás podría incitarlo, eso podría ser una tentación. Una tentación para la mujer, chan. Hablaba con mi esposa y le preguntaba, porque la ignorancia, ¿no? Le decía, mi amor, ¿qué puede llegar a ser una tentación para mí? Generalizando, ¿no? Y ella me contaba que conocía muchas mujeres, esposas, y que también le conoce algunas mujeres que gastan detrás de la espalda de su marido. No, ¿por qué se hagan? Podría ser una tentación, ¿no? Tiene 100 millones de plantas, pero justo fue a la feria y esa no la tenía. ¿Podría ser o no? Podría ser una tentación, claro. Es un deseo. Entraríamos en otra enseñanza con esto, ¿no? Pero hay algo importante que tenemos que saber antes de seguir. La tentación no es pecado. ¿Comprende eso? La tentación. ¿Sabe por qué lo digo? Porque conozco y he conocido muchas personas que al sentir tentación por algo que sabe que está mal, se sienten extremadamente culpables, como si le hubieran fallado a Dios, ¿no? Pero la tentación no es pecado. Vamos a ver qué sí es la tentación. La tentación es una incitación a hacer algo indebido, una invitación a pecar, a hacer algo malo. Eso es la tentación. Eso sí es la tentación. La tentación es el medio para hacernos pecar. La tentación es el medio por el cual caemos en la trampa del pecado. Y veo que estábamos leyendo Santiago capítulo 1. Le voy a invitar a que pueda venirse un versículo más atrás, en el versículo 13, y vamos a leer ahí. Dice, cuando alguno es tentado, ¿sí? En el original la palabra tentación o tentado que aparece ahí significa esto, una incitación, una invitación a hacer algo malo. Cuando alguno es tentado, es invitado, es incitado, no diga que es tentado de parte de Dios. Muy bien, dijimos que la tentación es ¿qué? Puedes participar en eso. La tentación es ¿qué? Una invitación a hacer algo malo. ¿Puede Dios invitarte a hacer algo malo? No. ¿Es cierto que no? Muy bien. No diga que es tentado de parte de Dios. Por eso Santiago dice eso. Cuando alguno es tentado, no diga que fue Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no invita a nadie a hacer algo malo. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice la palabra. Y aunque no esté de acuerdo conmigo, lo dice ahí. 14 dice, sino que cada uno es tentado, es incitado, recibe la invitación, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es eso, son pasiones desordenadas. También podríamos decir que la tentación es la herramienta de Satanás que él utiliza para hacernos pecar a nosotros. No lo busque, pero en Mateo capítulo 4, versículo 3, 2 y 3, yo se lo leo, usted puede anotarlo, es Jesús en el desierto. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
¿Sí? ¿Lo recuerda? Y vino a él, y escuche las palabras, así llama el Señor a Satanás, uno de los tantos nombres, ¿no? Y vino a él el tentador. Utiliza la misma palabra. La persona que te invita, que te incita a hacer algo malo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y lo demás, conoce usted. Pero la tentación no es pecado. ¿Seguimos? ¿Podremos soportar la tentación? ¿Podremos soportar la tentación? No lo busqué, simplemente viene a mi memoria. Génesis capítulo 4, el Señor, Dios cruza unas palabras con Caín, ¿sí? Y él le dice, el pecado está a la puerta de tu corazón. Le dice, no te dejes dominar. El pecado está a la puerta. Pasaba esto, Caín ofreció su sacrificio, Dios no lo aceptó. Caín estaba muy enojado, tanto que quería matar a su hermano. Él empezó a sentir esa invitación, ¿no? Ese deseo a pecar, ese deseo a hacer algo malo. Y el Señor lo interrumpe y le dice estas palabras, Caín, el pecado está a la puerta de tu corazón, no dejes que te domine. ¿Podremos soportar la tentación? El Señor no nos deja a la deriva con esta pregunta. No es que Dios nos ve en la tentación y nos dice, bueno, arréglate como puedas. Nos ha dejado una enseñanza. Quisiera que pueda abrir conmigo en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer ahí. Primera carta a los Corintios. Está ahí entre Génesis y Apocalipsis, por si no lo encuentra. Una ayuda. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Lo tiene? Vamos a leer con atención esta palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Dígalo fuerte. Ninguna tentación. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. No quiere decir que Dios te dé la tentación, ¿sí? Sino que juntamente cuando sean tentados, el Señor proveerá de una salida para que podáis soportar. Amén. Ninguna tentación que no sea humana. Se lo voy a leer en palabra de Dios para todos, ¿sí? En esta versión. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Es decir, ninguno de nosotros puede decir, no, yo estoy pasando por una tentación. Nadie pasó por esto. Nadie. Yo solo. Ustedes han sufrido las mismas tentaciones que todos los demás. Esta tentación que estás pasando hoy, ya la pasó alguien antes. Ya la pasaron otros hombres de Dios, otras mujeres de Dios. Ya la pasaron. No estamos descubriendo América. Pero sabe, está bueno reflexionar en esto. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos ensimismamos, ¿sí? Creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo único sobre la tierra. Perdemos el enfoque, hermano. Pero Dios es fiel, le sigo leyendo esta misma versión, pero Dios es fiel y no va a dejar, escuche esa palabra, no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. ¿Cuál es la pregunta que estamos tratando de contestar? ¿Podremos soportar? ¿Podremos soportar la tentación? No va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, dice esta versión. Ustedes pueden. Y no es un mensaje así como de supercampeones.
El Señor les dice, ustedes pueden soportar, porque Dios les dará una salida. Este versículo que acabamos de leer, hermanos, nos deja bien en claro que toda tentación que atravesamos nosotros en la vida como cristianos están bien reguladas por Dios, bien controladas. No es que a Dios se le escapó tu situación, no es que a Dios se le escapó nuestra tentación. Esto quiere decir que si Dios permitió la tentación que estemos pasando hoy, que hayamos pasado o que vayamos a pasar mañana, es porque somos capaces de poder soportarla. Pocos podemos, hermano. No ocurre tal cosa como esto es insoportable. Señor, esto que me acaba de pasar es mucho para mí, no puedo. Señor, ¿por qué lo permitiste si sabías que iba a caer? ¿Por qué? Es tu culpa. Si Dios lo permitió, es porque sabía que podíamos soportar. Ahora, lo que voy a decir es una reflexión que saqué hablando con otra persona, ¿no? Es que Dios no falló en evitar, ¿entiende? Señor, ¿por qué si se podía evitar? Ahora, Dios no falló en evitarlo, fallamos nosotros en no saber soportar. Nosotros fallamos, Dios no. Esto nos garantiza que cada uno, este texto que acabamos de leer nos garantiza, es la palabra de Dios, que cada uno de nosotros vamos con seguridad a poder soportar cualquier tentación, cualquiera. Y no solo vamos a poder soportarla, debe caber en nuestra conciencia que es nuestra responsabilidad hacerlo. Porque si no, siempre le vamos a echar la culpa a Dios. Cuando caigamos en nuestras fallas y fallemos y pequemos y erremos, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Aquel que cree que no cae, aquel que cree que no puede pecar, que no falla, le hace mentiroso a Dios, dice Santiago. Que todos fallamos. De alguna u otra manera, todos fallamos. Es nuestra responsabilidad también. Amén. Cabe otra pregunta. Ahora, si podemos soportarla, ¿qué tengo que hacer para resistirla? ¿Qué puedo hacer yo para resistir a la tentación? Repasamos este texto que leímos al principio, Mateo 26, 41, una vez más. Mateo 26, 41. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué bueno que no se durmió. Qué bueno que está acá, hermano, de verdad, a pesar de que muchos han trabajado y quizás estén cansados, días largos, pero pusieron de su esfuerzo para venir a la casa del Señor. Qué bueno, Dios les va a bendecir. Mateo 26, 41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Esa palabra entréis, si quieres subrayarla, significa ceder. Ceder. Velen y oren para no ceder ante la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En esta palabra de Jesús encontramos una herramienta fundamental para nuestros momentos de tentación. ¿Por qué digo que es solo una herramienta? Porque la palabra velad que usted lee en ese texto es la palabra que proviene del griego, significa vigilar, ser vigilante. Literalmente significa ser vigilante. Es decir, que mantenerse despierto no es una herramienta, sino el llamado que Dios nos hace a mantenernos nosotros atentos. ¿Sí? Velen, dice el Señor, velen, estén atentos, estén atentos. ¿Para qué? Para que podamos identificar nuestras tentaciones y utilizar la herramienta que Él nos da después, ¿no?
velen y oren para no entrar en tentación. El Señor dijo, manténganse despiertos, atentos, para que cuando identifiquen la tentación, número 1, oren. Diga conmigo, oren. Tengo que orar, tengo que orar, apartarme para orar. La oración es una herramienta eficaz para poder soportar las tentaciones. Y vaya que sí, ¿no? ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Jesús cuando le dijo estas palabras a sus discípulos? ¿Se acuerda de dónde venía él? ¿De dónde venía? Venía de orar. ¿Por qué? Porque él dijo, me siento muy triste. Fue a orar y se sintió en un momento de dura tentación. Cuando regresó, le dijo estas palabras a los discípulos, velen y oren para que no caigan en tentación. Se apartó el Señor porque precisamente estaba pasando por tentación. Ahora, si Jesús, que es el Hijo de Dios, sin pecado, sin malos deseos en su corazón, sin manchas, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Él necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Yo necesito orar. Usted y yo necesitamos orar. Y más aún cuando pasamos por un momento de tentación, la incitación al pecado, la invitación a hacer algo malo. Necesitamos orar. No importa dónde estés, porque la tentación va a venir no cuando estés orando únicamente. La tentación va a suceder en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. En ese preciso momento debemos elevar nuestro corazón al cielo. Decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Me siento tentado por tal o cual situación. Debemos aprender a hacer lo que Jesús cuando nos sintamos tentados. Él se sintió tentado, se sintió triste y dijo, acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar. Y pedir compañía para orar en momentos de tentación también es válido. También es bueno que te acerques a un hermano y decirle, hermano, estoy pasando por este momento de tentación, ayúdame a orar. Que te acerques a algún ministro, ayúdame a orar, ora por mí. También, ¿no? Si Jesús lo hizo, nosotros aún más, ¿no? Gloria a Dios. Necesitamos aferrarnos a la oración y saber que Dios puede librarnos con la ayuda de su Espíritu Santo en momentos de tentación. Y hemos pasado realmente por momentos difíciles, de dura tentación, cada uno en su lugar, ¿no? Número 2, leer la Biblia es una herramienta fundamental para poder soportar la tentación. Vamos a ver por qué. Leer la Biblia, la palabra de Dios, nos equipa para discernir los momentos de tentación, sobre todo cuando podemos memorizarla. ¿Sabe por qué? Vamos a leer este pasaje simplemente para recordarlo de forma superficial, no vamos a estudiarlo, pero sí leerlo y recordarlo. Mateo capítulo 4. Hoy leímos un versículo de cuando Jesús estaba en el desierto. Es este texto. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11. Vamos a leer ahí. ¿Ya se aburrió? Dice así Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. 4. Él respondió y dijo, escrito está. Si tiene algo para subrayar y para marcar,
Subraye esa contestación de Jesús. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Es decir, quiso manipular él la Biblia a Jesús. Dice, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra, con tu pie en piedra. Jesús le volvió a decir, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, otra vez, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Ahora quiero que podamos ver la forma en la que Jesús fue tentado por Satanás, ¿no? Ustedes pudieron leerlo junto conmigo, ¿no? Pero él aferrándose a la palabra, cuando les dije subrayen escrito está, es porque él estaba aferrándose a la palabra, a su palabra, y recordándola y citándola, porque fue lo que contrarrestó en ese momento de tentación para Jesús. Nosotros, hermanos, al igual manera como Jesús lo hizo, debemos leer la palabra de Dios y pasar tiempo con ella para nutrirnos y así esto nos ayudará en momentos de tentación. Nutrirnos de la palabra de Dios nos va a ayudar en momentos en el que pasemos tentación. No lo busque, pero el Salmo 119, versículo 11, seguramente recordará este texto. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, dice el salmista, yo en mi corazón atesoré tu palabra, memoricé tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar. Para que cuando tenga el momento de tentación, Señor, no peque. Tu palabra es mi fortaleza. En la versión de palabra de Dios para todos, este mismo versículo dice, memorizo, escuche estas palabras, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Te voy a contar algo que hice yo a la hora de combatir mis pecados hace muchos años. Tomé este consejo de un pastor y me ayudó mucho. Yo sabía con qué pecado luchaba más y cada uno de ustedes, mis hermanos, sabe cuál es el pecado con el que lucha más. Ese que nos trae a las patadas. Ese que cada vez que viene te voltea. Usted sabe. Yo también lo sabía. También lo sé. Así que me senté un día y escribí en una hoja todos los versículos referentes a mi pecado, a ese con el que yo luchaba. Era bastante joven, más que ahora. Y eso me ayudó en los momentos de tentación. Sabe que cuando venía este pecado, a mi mente quería voltearme. Hubo un versículo, uno de todos esos que anoté, que me sostenía, me fortalecía, podía vencer. ¿Sabe por qué? Me aferré a la palabra. Ahora, no quiero decir con esto, ya está, listo, el infalible. No, hermano, seguimos mejorando, seguimos haciendo al Señor y el Señor sigue transformando nuestro corazón. Pero este pecado, cada vez que viene, ya
a otro hueso con ese perro, a otro perro con ese hueso. Ya no más. ¿Sabe que necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios si queremos vencer a queremos hacerlo? Cuando venía la tentación recordaba estos versículos y eso me fortalecía. Ahora, no me contestes a mí, contestate a vos en tu corazón. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es ese pecado que siempre te derrota, te derriba? La avaricia, el rencor, la ira, el adulterio, la fornicación, entre tantas otras que podríamos nombrar. ¿Cuál es? Es tiempo de que hoy, mis hermanos, podamos tomar nuestras Biblias. Cuando llegues a tu casa, si querés ser determinante, hoy puedas anotar todos los versículos bíblicos que te ayuden a combatir con ese pecado y memorizarlo. Eso nos ayudará a soportar. La Biblia enseña que el pecado es muerte, ¿no? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, el pecado es muerte, hermano. Separación de Dios. Cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, nos separamos de Dios. Algo ocurre con nuestra relación con el Señor y se interrumpe ahí. No nos separamos de Dios completamente, pero se interrumpe nuestra relación con Dios. Pero el recordar la palabra de Dios es vida. Nos encamina hacia la vida. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 17. Puede buscarlo conmigo. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Dice, camino a la vida es guardar, dígalo fuerte, la instrucción. No camino hacia la muerte. Camino hacia la muerte es otra cosa, es pecado. Es cada vez que nosotros cedemos a la tentación, caminamos por un camino de muerte. Pero el proverbista dice acá, camino a la vida es guardar. Quiere vencer a la tentación, quiere caminar hacia el Señor, caminar hacia la vida. Guarde la palabra de Dios, guardemos la palabra de Dios en el corazón. Porque camino a la vida es guardar la instrucción. Pero ¿quién la desecha? Quien no presta atención a ella, quien no le da importancia, ¿sabe qué? Dice, yerra, dice esta versión, peca, va camino hacia el pecado, cede ante la tentación. Cuando viene la tentación, cae. ¿Sabe por qué? Porque no le da importancia, porque no guardamos la palabra de Dios. Caemos porque no guardamos la palabra de Dios. Porque si al menos recordáramos, dijéramos, Señor, ayúdanos, Señor, rápidamente. ¿Qué dice Corintios que leíamos hoy rápidamente? Juntamente con la tentación, la salida. Así es el Señor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestras tentaciones, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? No podemos andar por la vida cayendo en cada tentación que se nos presente, ¿no? No podemos. No podemos estar como aquellos a los que Pablo reprendía cuando les decía, ¿qué diremos? Él escribió carta a los romanos, ¿no? ¿Qué diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios muestre aún más su bondad? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Pequemos, decían los romanos, pequemos. Total, Dios es bueno, Dios es misericordioso, lento para la ira. Ahí sí nos acordamos los versículos, ¿no? Lento para la ira, grande misericordia y piedad. Sí, amén. Dios es todo eso. Pero si usted prestó atención al sermón del domingo, el pastor decía, ¿se acuerda? Dios es lento para la ira, sí. Su longanimidad y su misericordia, sí. Amén. Pero un día se termina. Mi hermano, Cristo viene pronto.
No podemos seguir jugando a ser cristianos. No podemos seguir jugueteando con el pecado. Tiene un límite. Él es lento para él, sí, es lento para la ira, pero no quiere decir que un día la ira no llegará. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Dice Pablo. ¿Sabe que para los romanos esto era difícil lo que Pablo estaba diciendo? ¿Sabe por qué? Porque los romanos tenían una cultura griega, puramente griega. Lo normal de ellos, su cultura, era que ir al templo pagano y saciar todas sus inmoralidades ahí. Pablo dice, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir pecando? ¿Van a seguir cometiendo inmoralidades para que la gracia de Dios abunde? En algún momento de nuestra vida, tal y como lo hice yo en mi propia vida, hermano, tenemos que darnos cuenta que no podemos seguir así. No podemos. Es hora de que podamos decirle a Dios con total sinceridad, Señor, ya no quiero pecar, Señor. Ya no quiero ceder ante la tentación, quiero serte fiel. Quiero serte fiel, ayúdame. Dame los medios, dame la estrategia, Señor, en tu palabra para soportar los momentos. Cada vez que viene esta persona, cada vez que pasa esto, cada vez que me falta plata, cada vez que, no sé, siempre caigo en lo mismo. Te animo, mi hermano, a que puedas tomar este desafío de que cada vez que te sientas tentado, puedas elevar una oración a Dios y comencemos a resistir y a soportar aquello que siempre viene a nuestra vida, la incitación al pecado, la invitación a pecar. Déjeme decirle esto, Dios es la persona más interesada en ayudar. No es que Dios te mira luchando en tu tentación y te tira porra, te alienta. Vamos, vos podés. Al margen, ¿no? Te mira desde una ventana. No, no, hermano, Dios no está. Dios es la primera persona que está esperando una actitud correcta. Viene en tu ayuda, viene en mi ayuda. Jamás nos dejará desprovistos de su gracia. Jamás nos dejará desprovistos de su misericordia. Y jamás nos dejará desprovistos de una salida. Jamás. Cuando Jesús comenzó a luchar contra la tentación en el desierto, la Biblia dice que al terminar ese momento, los ángeles le servían. Una segunda vez Jesús fue enfrentando la tentación en el Getsemaní y dice Lucas 22:43, se le apareció un ángel del cielo y lo fortalecía. Porque la palabra nos garantiza que cada vez que hagamos esto, que cada vez que vayamos a Dios en oración, que cada vez que busquemos de su palabra, en medio de nuestras tentaciones, Él viene en nuestra ayuda. Él lo hace, mi hermano. Así que con toda firmeza te voy a invitar a que puedas ponerte de pie, con fe, que cierres tus ojos por un momento y vamos a hacer un ejercicio en esta noche ya. Cierra tus ojos por un momento. Quiero que comiences a pensar, si estás pasando por un momento de tentación, bueno, ser franco y sincero con el Señor y decirle, Señor, estoy pasando por esta tentación. Esto y esto y esto. Me pasa esto en mi vida. Quiero que también, quizás no estés pasando por un momento de tentación, pero
Pero hay un pecado que cada vez que viene te voltea, cada vez que viene te derriba. Que puedas traer a tu mente ese pecado y comenzar a ser sincero con Dios. Dice, Señor, este es el pecado. No lo nombres, simplemente nómbralo en tu mente. Y decirle, Señor, este es el pecado, este con el que siempre yo lucho. Puede ser cualquier cosa, hermano. Este es con el que yo lucho, Señor. Vos lo sabés. Cada vez que viene me voltea, me derriba. A veces parece que no puedo resistir. Este es. Y que comiences a decirle, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en esta palabra que hemos compartido, Señor, en esta noche. Tú me darás una salida. Ayúdame a vencer mis pecados. Vence mis pecados en mi corazón. Véncelos tú. Ayúdame, Señor. Comienza a ser sincero con Dios. Háblale con tus palabras. Y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Si es necesario que quiebres tu corazón, hacelo sin temor. Si es necesario derramar lágrimas delante del Señor, hacelo, mi hermano, con libertad. Señor, yo te pido por estos pecados, Señor, con el que siempre luchamos. Por esta tentación quizás que estemos pasando, Señor. Te pido, mi Padre, tú en tu palabra no nos has dejado desprovistos de tu gracia, ni de tu misericordia, ni de la salida para poder soportar. Hoy nos aferramos a estas herramientas, nos aferramos a la oración, Señor, al clamor, nos aferramos a tu palabra. Comenzá a ser determinante, mi hermano. A decir, Señor, yo me comprometo, Señor. Me comprometo que cuando llegue a mi casa voy a agarrar todos estos versículos y voy a aprenderlos. Porque voy a ser determinante en mi vida, Señor. Este pecado ya no voy a dejar que me venza. Ya no voy a permitirlo. Como Jehová, como Dios le hablaba a Caín, este pecado está a la puerta de tu corazón y golpea. No dejes que te domine. No dejes que te domine. El Señor te dice en esta noche, mi hermano, no dejes que te domine. Está golpeando a la puerta de tu corazón, pero puedes soportar. Tú puedes soportar. Vos podés soportarlo. Yo puedo soportarlo, Señor. Con la instrucción de tu palabra, Señor, guardando tu palabra en mi corazón, aferrándome al clamor, Señor, aferrándome a la oración, aferrándome a las fuerzas de tu Espíritu Santo, porque no es en nuestra fuerza, dice tu palabra, no es con ejércitos, no es con espadas, sino con tu Santo Espíritu, no es con mi lógica humana, no es con la fuerza que yo pueda poner, Señor, es con tu Espíritu en mi corazón, Señor, ayúdame. Ayúdame, papá. Ayúdame, Señor. Yo tomo este compromiso en mi corazón. Yo tomo este compromiso, Padre. Ayúdame a llevarlo a cabo. A partir de hoy, Señor, a partir de hoy, Señor, tomo el compromiso de memorizar tu palabra. Tomo el compromiso de pasar tiempo con ella, Señor. Hasta el día de hoy quizás no le he dado importancia, pero tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo me fortalecerán para los tiempos difíciles. Aprendemos de Jesús en esta noche a pasar, Señor, que a pesar de que pasaba por momentos de tentación difíciles, Él oraba, Señor. Oh, Señor, y recordaba tu palabra, traía a su mente tu palabra. Así también nosotros queremos hacerlo como buenos discípulos de Jesús. Gracias, papá. Encomendamos a ti nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Adoremos al Señor. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar.
me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación. Me diste la salida, vi un nuevo